que te he perdido. Ahí. ¿Ya? Dame un segundo. Sí, Que sí, se sí. me ha quedado aquí ahora. Ahora, vamos a ver si ya te recupero imagen. Dame un segundo. ¿Tú me oyes ahora? Ahora. Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, pues ya cuando quieras. Vale, vale. Pues, Carlos Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una pequeña presentación de Carlos. Carlos es licenciado en matemáticas y doctor en filosofía. Es funcionario del Estado que ejerce como profesor de matemáticas de bachillerato y también como profesor asociado, ha ejercido como profesor asociado de estadística en la Universidad Complutense de Madrid. Además, escribe habitualmente artículos en la revista materialista del Catoblepas. Es un asiduo en esta revista y es investigador asociado y miembro destacado de la Fundación Gustavo Bueno. Y bueno, desde mi opinión, también es un excelente comunicador en esto, en temas de filosofía y de ciencia. Y yo tenía un gran interés en tener esta conversación con Carlos Madrid. Mi formación es simplemente es solo científica, no tengo una gran formación filosófica. Yo soy químico, doctor en química por la Universidad de Sevilla. Hice mi formación en el Consejo de Investigaciones Científicas en España. Pero mi interés de tener esta conversación contigo, Carlos, era sobre todo porque, bueno, hay una frase que a mí, que no sé realmente quién la dijo, pero que es una de estas verdades absolutas de las poquísimas que escuchas en tu vida, que dice que conocimiento no implica entendimiento. Y es que, claro, estamos conociendo muchas cosas, nos viene muchísima información de todo tipo de áreas del conocimiento, de muchas ciencias, pero no tengo tan claro hasta qué punto estamos entendiendo cómo funciona la realidad y qué límites tiene ese conocimiento. Yo, por poner un ejemplo de mi campo, yo esta frase la entiendo, por ejemplo, no sé si tú estarías de acuerdo, como que si yo sé que la molécula A es más ácida que la molécula B, yo sé que el pH de A es más bajo que el pH de B, eso no quiere decir que porque yo tenga esa información, porque la he memorizado, entienda por qué A es más ácido que B, o sea, capaz de explicar las conexiones que hacen que la estructura y la composición de esas moléculas me den diferente acidez. Entonces, lo que yo veo, habiendo escuchado y habiendo sido algunas lecciones de materialismo filosófico, es que en este tema de la pandemia, del coronavirus, pues tienes información que te viene del mundo de la física, de la biología, de la epidemiología, de la medicina. Tienes mucha información, pero no entiendes cómo se relacionan entre ellas, qué límites tiene cada una de estas áreas y cómo llegar a establecer esas verdades que son a veces muy complejas. Entonces, a mí me gustaría empezar la conversación pues preguntando e intentando que tú introduzcas la idea de verdad científica y también hablar un poco del consenso científico, porque lo que hemos visto desde el inicio de esta pandemia es que el consenso científico es algo muy, muy complejo en esta situación, donde la OMS te dice una cosa, otro organismo te dice otra, escuchas a un médico y da una opinión, escuchas a un epidemiólogo y cree en otra solución. Me gustaría que hablas un poco de este tema. Bueno, lo primero que voy a decir es un poco que en estos días, ¿no?, se está apelando muchísimo por parte de los diferentes gobiernos y en particular en España por el gobierno, ¿no?, apelar al consenso científico, ¿no?, y a los comités de expertos, ¿no?, para justificar así pues las líneas de decisiones que están tomando, ¿no? Pero claro, el problema del consenso científico es cuando ese consenso lo intenta, que es lo de la idea de consenso es una idea pues externa, sociológica, y la intentamos juntar con la idea de verdad, ¿no?, que es una idea ya interna, ¿no? ¿Por qué? Claro, si recordamos a finales de enero, si no recuerdo mal, el doctor Simón decía que en España como mucho había pues un caso o dos, ¿no?, de coronavirus, de afectados. Claro, el consenso científico en aquel momento era lo que parece ser que a él le llevaba a afirmar eso, ¿no? La pregunta es cuál es la conexión, la relación que hay entre el consenso, ¿no?, y la verdad científica, ¿no? Y aquí la verdad es que hay como tres posiciones, ¿no? Puede haber más, pero básicamente habría tres posiciones, ¿no?
La mayor parte de filósofos de la ciencia a lo largo del siglo XX han pensado que el consenso era el resultado de la verdad científica. Es decir, que cuando los científicos encuentran una verdad, el resultado es el consenso en torno a esa verdad. A partir de los años 70, los sociólogos de la ciencia dieron la vuelta total, ¿no? Dieron un giro radical de 180 grados, ¿no? Y lo que dijeron es que la verdad científica es más bien el resultado del consenso. Quiero decir que es que lo que llamamos verdad es aquello que acaba saliendo como consecuencia de que se han puesto de acuerdo con anterioridad los científicos, ¿no? Desde un poco las coordenadas del materialismo filosófico habría que decir que, bueno, que habría que ir caso por caso, porque a lo mejor las relaciones entre el consenso y la verdad pues son un poco de una especie de codeterminación, ¿no? La verdad implica el consenso, pero también ciertos consensos pueden implicar la verdad. Y claro, lo que aquí sucede es que chocamos con el tema, ¿no?, de qué es la verdad científica, ¿no? En la teoría del cierre categorial de bueno lo que plantea es que los científicos son, pues, por decirlo muy rápidamente, ¿no?, una idea muy general, son sujetos operatorios que lo que hacen es operar con diferentes términos y esas operaciones determinan relaciones. Y dentro de esas relaciones hay un tipo muy especial que son las relaciones que Gustavo Bueno llamaba de identidad sintética, que es cuando diferentes cursos de operaciones confluyen, encajan, se identifican. Y eso serían las verdades científicas. Esas verdades científicas, a su vez, van formando una especie de red más o menos tupida, que es lo que determina pues, el cierre categorial de una determinada disciplina, ¿no? ¿El problema cuál es? Que, pues, que hay muchas disciplinas, hay una multiplicidad, como comentabas, de ciencias y de categorías. Claro. Pues sí, en relación a esto, bueno, esto volveremos quizá más adelante más, porque en relación a esto tenemos que hablar de los límites ontológicos y nosológicos de las diferentes categorías científicas. Y quiero simplemente introducir algo que luego quiero volver a ello, porque es algo que a mí particularmente me ha indignado mucho. Porque al margen de en sí la controversia que ha habido de si esta situación era predecible o no era predecible, donde unos científicos lo habían previsto, porque se puede ver las fechas donde lo estaban diciendo, otros no, vale. Pero hay algo tremendo que ha sido el tema de para mí, desde mi punto de vista, a ver qué piensas tú, de las mascarillas. Porque resulta que mucha gente, la OMS, bueno, antes de pasar a la OMS, incluso algunos divulgadores científicos, que eso es otro tema para dedicarle un tema aparte, el tema de la divulgación científica y de cómo esta gente a veces entiende la ciencia, la gente que divulga la ciencia, se dedicaron a decir hasta hace prácticamente nada que las mascarillas, el mensaje era no sirve. Ese ha sido el mensaje hasta hace muy poco. Claro, es algo muy curioso porque tú te ibas a estudios donde, por ejemplo, estudiaban difusión, es decir, estudio que se englobaría dentro de la física, difusión de partículas en el aire a través de superficies, dentro de la ciencia física. Y eso te daba una serie de valores, pues filtra el 30%, el 40%, el 50%, lo que sea. Hay científicos que estaban haciendo la traducción directa de ese valor que pertenece a la física, lo estaban traduciendo directamente, sin ningún tipo de interpretación, al campo de lo sanitario. Estaban diciendo, como esta mascarilla casera filtra un 30, un 40, un 50% solo, quiere decir que sanitariamente no tiene ninguna utilidad. Y eso es algo tremendo porque se está haciendo una traducción literal entre campos completamente diferentes. Y hay, por ejemplo, hay un señor que no sé si lo conocerás tú, quizá luego te lo pasaré, que es un filósofo y estadista que se llama Nassim Nicholas Taleb. Y Sí. este señor lo que, por ejemplo, él he leído, que es tremendo, que estaba indignado en las redes sociales diciendo ¿cómo se puede ser tan estúpido para decir que un 30% de efectividad de una mascarilla se puede traducir linealmente
a un 30% menos de contraer la enfermedad, que esa linearidad no es real. Y entonces, claro, ahí te das cuenta del conflicto tremendo que hay en ciencias y cómo se comunica a veces la ciencia sin tener en cuenta, se comunica a nivel de la opinión pública un resultado que puede salvar vidas, porque el hecho de utilizarla o no tiene un impacto radical en las vidas que se puedan salvar cuando se está hablando desde una ciencia, es de tener en consideración todas las ciencias que están ahí implicadas en esa verdad que se tiene que transmitir al público. Es por ahí por donde voy. Entonces, en este sentido, que es simplemente por poner un ejemplo, ¿cómo podríamos hablar de los límites y de las conexiones ontológicas y no ontológicas entre las ciencias que están aquí implicadas en este problema del coronavirus? Pues lo primero que hay que decir, ¿no?, es que frente a la idea eso de que existe algo así como la ciencia en singular y con mayúsculas, ¿no?, lo que hay es una pluralidad de ciencias, ¿no?, y que, como tú bien has dicho, pues que no están precisamente en armonía, sino que hay diferentes escalas, ¿no? Así a mí se me ocurre, pues, para analizar un poco esto de la crisis que ha planteado el coronavirus, distinguir tres escalas, ¿no?, muy rápidamente. Que serían un poco las tres escalas científicas que más importancia están teniendo en el desarrollo de la pandemia. Tendríamos, por un lado, una escala que podríamos llamar alfa 1, como la llamaríamos desde la teoría del cierre, que es la escala de la virología, ¿no? Porque son los virólogos los que, mediante diferentes operaciones, nos han puesto ante esa nueva estructura genética y bioquímica que es el SARS coronavirus 2, ¿no? Nos han puesto ante esa hiperrealidad, ¿no? Nos han descubierto en diciembre de 2019 que nuestro mundo tiene una ampliación y que hay ahí un nuevo habitante, por así decir, que es el coronavirus, ¿no? El problema es que es muy interesante porque esta estructura alfa 1 lo que hace científica es los científicos, por medio de operaciones, van construyendo diferentes cursos operatorios que, cuando confluyen, permiten neutralizar esas operaciones y nos ponen ante una estructura que es la estructura bioquímica o genética del virus, donde las operaciones han sido totalmente eliminadas. Sin embargo, esa escala, que está siendo muy importante pues para la hora de desarrollar una vacuna o de probar también antivirales, ¿no?, el conocer cuáles, por ejemplo, los componentes genéticos del virus, no está siendo la dominante. La escala dominante es lo que desde la teoría del cierre llamaríamos una escala alfa 2, que es la escala de la epidemiología. Claro, aquí ¿qué ha sucedido? La epidemiología como ciencia lo que estudia es pues esas operaciones que han llevado a los habitantes de un país a infectarse. Lo que hace, en vez de para neutralizarlas, es envolverlas en una especie de estructura estadística. La epidemiología lo que haría sería envolver en estructuras estadísticas esas operaciones. Y aquí hay un detalle muy interesante, y es que los problemas que plantea la filosofía de la epidemiología, que es una disciplina que no tiene muchos años y que tampoco tiene una gran bibliografía, pues son problemas que conectan totalmente con la filosofía de la estadística. ¿Por qué? En primer lugar, porque si nos fijamos, la epidemiología es una ciencia muy, muy peculiar, ¿no? No es como la física, en la cual el experimento, la intervención, la manipulación tiene una gran importancia. Tampoco es como en la física, que la teoría tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la epidemiología lo que hace es estudiar con una especie de ramillete de métodos estadísticos muchísimas situaciones, pero situaciones que son muy plurales, es decir, desde que fumar provoca cáncer, a cómo se transmite el cólera, cómo se transmite el coronavirus, de tal manera que no puede elaborar una teoría general que nos diga cuál es el mecanismo causal, el agente que estaría detrás, pues, de las enfermedades. Y ese ramillete de métodos estadísticos, el que lo diseña en líneas generales, es un estadístico llamado Ronald Fisher, en torno a los años 20 del siglo XX. Y es muy curioso porque los epidemiólogos estos días, cuando discuten y sin darse cuenta tocan temas de la filosofía de la ciencia,
ellos se declaran a sí mismos como popperianos. Y sin embargo no saben que el que introdujo esa especie de metodología falsacionista en la epidemiología fue Fisher. Y Fisher y Popper se ignoraron mutuamente, es decir, prácticamente no se citaron nunca. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el ejemplo típico de teorema, aunque es previo a la constitución de la epidemiología como ciencia, es el famoso histograma que construye John Snow en 1854, cuando la epidemia de cólera en Londres, como todavía no se conocían el agente, ¿no?, la bacteria que posteriormente identificaría Koch, una identificación de la bacteria que, fíjate, nos llevaría a la escala alfa 1, la de la virología, en este caso la bacteriología sería, ¿no? Y Snow lo que hizo fue simplemente en el barrio de Londres, donde más mortalidad había, ir marcando las casas donde había habido más muertos. Y se dio cuenta de que el mayor número de muertos estaba alrededor de un pozo de agua, de una fuente. Entonces él conjeturó con acierto que en esa fuente era donde estaba el foco de la infección. Sin llegar a saber, o sea, simplemente por medio de ese histograma, de esa estructura estadística que envolvió las operaciones de los enfermos, fue capaz de tomar una decisión correcta, que fue pues cerrar ese pozo de agua. La epidemiología como ciencia, cuando cierra, es en el siglo XX, ¿no? Y un ejemplo típico es el de la relación en los estudios estadísticos que llevan a relacionar que fumar provoca cáncer. Es curioso porque Fisher, el estadístico que he mencionado antes, él era un fumador empedernido y criticó totalmente estos primeros análisis estadísticos, tirándolos por la borda y diciendo que los médicos pues no sabían usar los métodos estadísticos. Entonces, simplemente dos cosas más que me interesaría señalar, para que se vea un poco la diferencia de escalas, ¿no? La virología, escala alfa 1, ¿no?, donde las operaciones son totalmente borradas y estamos al nivel de esa estructura bioquímica, ¿no?, esa estructura genética del virus. En este nivel alfa 2, el de la epidemiología, tenemos operaciones, sí, pero las operaciones están envueltas en estructuras estadísticas, de tal manera que los términos con los que manipula la epidemiología, y esto es importante, no son los individuos, sino que son las poblaciones de individuos. Poblaciones tomadas de un modo atributivo, es decir, como poblaciones que comparten una serie de características. Y aquí, claro, el problema es que cuando uno trata con poblaciones y de la manera en que lo hace la epidemiología, hay tres fuentes de incertidumbre. Tres fuentes de incertidumbre que a día de hoy están siendo, a mi juicio, fundamentales en el desarrollo de lo que es la pandemia. Por un lado es la incertidumbre que rodea a los datos, ¿no? Así tenemos pues la famosa guerra de cifras, donde uno puede tener el coronavirus y no haber dado positivo en el test. ¿Por qué? Porque no te han hecho el test. Y eso explicaría el hecho de que las cifras de positivo, por ejemplo, que en España la tasa de mortalidad sea tan alta, se puede explicar si atendemos a que posiblemente haya habido muchísimos más infectados que gente que ha dado positiva en el test. Claro, el problema es que si los datos son malos, como suelen decir muchas veces los estadísticos, si en el modelo metes basura, lo que sale es basura. Y entonces la mayor parte de modelos estadísticos que se están construyendo para seguir la epidemia, pues predecían el pico de la epidemia en fechas muy dispares. De hecho, en España, siguiendo esos estudios, que eran pues básicamente la Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Valencia, en los últimos días han dejado de hacer predicciones. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que si el primero tenían entre ellos disparidad de modelos, porque hay muchos modelos, y encima si los datos son malos, las predicciones están totalmente con un margen de incertidumbre enorme. Curioso porque en España un estudio, tú que estás en Londres, que ha hecho el Colegio Imperial, el Imperial College, se le ha dado mucha importancia, ¿no?, de que en España habría 7 millones de infectados, ¿no? Digo que no, pero a veces se nos olvida que este mismo centro usó estos modelos para la crisis de las vacas locas
y fueron un completo desastre. Es decir, me dijo que iba a haber una cantidad de muertos enormes por la encefalopatía espongiforme y al final no hubo tantas. Y finalmente, ya por acabar, por no entenderme más en este tema de la epidemiología, una tercera fuerte incertidumbre, añadir a la de los datos y a la de los modelos, y es la atribución de la causalidad. Quiero decir, ¿cómo inferir cuál es la causa que está detrás de esos datos estadísticos, de las asociaciones estadísticas, ¿no? Cómo inferir causas a partir de las asociaciones estadísticas, ¿no? Que eso es algo muy, muy complicado, ¿no? Claro, el problema es que generalmente muchos epidemiólogos y muchos filósofos de la ciencia la relación de causalidad la entienden como una relación binaria. Causa-efecto, ¿no? Que matemáticamente lo suelen expresar como una especie de probabilidad o de relevancia estadística. Hay una asociación estadística, una correlación entre la causa y el efecto. El problema es, y esto es algo que desde la teoría del cierre se señala bastante, que la relación de causalidad es una relación ternaria, donde hay tres componentes, ¿no? Entre ellos tiene que haber lo que llamaba, bueno, un componente H. Ese tercer componente H es la armadura que funcionaría como el mecanismo. Quiero decir, que del hecho de que varias variables tengan asociación, ¿cómo podemos inferir que una es la causa de la otra? Pues obligatoriamente, y esto es lo que la epidemiología no es capaz de hacer muchas veces, es que hay que decir cuál es el mecanismo, cuál es el mecanismo que está detrás y que me permite a mí conectar una cosa u otra. Por volver al ejemplo de Snow. Snow conjeturó con acierto que la fuente de agua era el foco de infección de la gente que se contagiaba. Pero la bacteria que provocaba el cólera. Y finalmente, la tercera escala científica que hay, ¿no? A unir a la virología y a la epidemiología. Esta escala ya es una escala beca, donde las operaciones de los individuos no se segregan para nada. Y es la escala de la medicina. Mientras que la epidemiología se centra en las operaciones de individuos, la medicina se está centrando a día de hoy en individuos concretos, ¿no? Y las operaciones de los médicos lo que hacen es ir encaminadas pues, a reforzar la firmeza de esos individuos infectados. Y aquí, bueno, pues la medicina lo que estaría haciendo es entroncar con la bioética y también con la biomoral y la biopolítica, ¿no? Porque aunque el médico intente reforzar la firmeza de todos los individuos enfermos, como hay tantos, al final tiene que seleccionar, ¿no? Que es lo del famoso triaje. Entonces, un poco simplemente señalar eso, ¿no? Las diferentes escalas científicas en las que nos estamos moviendo a día de hoy y que están totalmente confundidas. La escala virológica, epidemiológica y la médica. En el sentido de la medicina, en la teoría del cierre categorial, ¿la medicina la trataríais realmente como una ciencia o más como una tecnología? Porque alguna vez creo que os he escuchado hablar más como tecnología en el caso de la medicina. ¿Y qué diferencia habría entre ambas definiciones? Claro, el médico necesita saber biología. Y claro, la biología, pues por ejemplo, en sus tramos que tienen que ver con la bioquímica o también con la teoría de la evolución, ¿no? Es capaz de construir estructuras alfas, ¿no? Donde las operaciones han sido totalmente borradas. Y de otra manera, para comprender la estructura, por ejemplo, qué sé yo, genética, los genes que tiene el coronavirus, ahí no, una figura humana, la escala anteópica se ha desdibujado totalmente. O sea, no es necesario tomarlo en cuenta. La epidemiología también construye estructuras alfa, pero lo que hace es que las operaciones del individuo concreto, del que está siendo bajo estudio, las envuelve con millones más, de tal manera que ahí, al considerar en vez de no a un individuo, sino a 20 o 30 millones de infectados, pues aparecen ciertas regularidades estadísticas, ¿no? Pues qué sé yo, por ejemplo, campanas de Gauss. La medicina, claro, el problema es que el médico al que intenta curar es al individuo. Esa es la diferencia con la biología o con la epidemiología o la virología, ¿no?
el médico intenta curar al individuo y no puede hacer abstracción del individuo, porque el canon que toma el médico es el cuerpo humano, ¿no? Como si dijéramos, el médico no está intentando curar los pulmones de una persona infectada por coronavirus, sino que está intentando curar el cuerpo de esa persona en tanto en cuanto contiene a los pulmones. Entonces, como la medicina no puede superar esa escala beta, porque obligatoriamente tiene que estar siempre contando con las operaciones de los enfermos, con las operaciones del médico, es por lo que muchas veces para nosotros es más bien una tecnología. ¿Por qué? Porque mezcla técnicas con tecnologías que obviamente ya tienen un sustrato científico. Entonces, es verdad que mientras la biología sí que sería una ciencia, ¿no?, capaz de llegar al plano alfa, la medicina estaría más en ese plano beta y por lo tanto estaría más ligada a las técnicas y tecnologías. En el sentido de referente al estudio del Imperial College que han mencionado antes, porque lo tengo aquí delante, es muy curioso, porque es que, claro, en sí, la cifra que da, que en los periódicos solo han dado el valor sin el intervalo de confianza, claro, entonces han dado un 15%, pero cuando te vas al 95% del intervalo de confianza, dan entre un 3,7 y un 41%. Quiere decir que cuando te vas a calcular, están diciendo que el número de infectados es entre unos 2 millones y 20 millones de españoles. Claro, con ese intervalo, ¿qué verdad hay ahí? Es que no puedes decir nada con eso. Sí, totalmente. Mucha atención eso, la verdad. Bueno, pasando a lo siguiente. Bueno, yo creo que sí, podremos quizá pasar ya al aspecto, ya que hemos puesto en contexto las diferentes ciencias implicadas, podemos pasar al aspecto más político porque es también muy relevante. Y bueno, y también tú tienes un artículo, quizá lo deberíamos mencionar antes, que se llama Contra el fundamentalismo científico. Y yo ahí quiero también hablar un poco de eso, porque yo tengo muchos compañeros, lógicamente, y yo lo entiendo, que hacen muchas referencias a la frase la ciencia en singular, pero hacen ese uso, nos sacará de esto, claro. Evidentemente, sobra decir que todos estamos deseando pues, que venga una vacuna, un tratamiento farmacológico, que salve la vida al mayor número de personas. Eso es evidente. Todo el mundo desea eso. Eso es lo deseable, ¿no? Pero claro, eso a día de hoy, las herramientas con las que se está tratando la pandemia son mucho más, desde mi punto de vista, que herramientas científicas, precisamente porque las ciencias todavía no han aportado una solución definitiva. Se está construyendo la ciencia del coronavirus actualmente, está en proceso de construcción y de buscar una solución. Lo que a día de hoy se ha puesto de manifiesto es que la forma de atacar a la pandemia, pues entre otras son cierre de fronteras, medidas coercitivas de los estados para forzar a la gente a estar en su casa, prohibición de la libertad de circulación. Luego, realmente, si tuviéramos que ser honestos, estamos más en un papel ahora mismo, donde la relevancia es más de medidas políticas, donde, por supuesto, tiene un papel fundamental el derecho. Pues claro, el derecho es fundamental. Y la política en sí, las medidas coercitivas, la presencia de la policía y del ejército en la calle, que digamos una solución que venga puramente de la ciencia. No sé cómo lo ves tú este tema. Claro, es verdad que comienzo por lo primero que has mencionado, que en estos días pues muchísimos políticos y periodistas y articulistas pues continuamente están ejercitando el cierto fundamentalismo científico al decir que es la ciencia, así en singular, ¿no?, la que nos va a tener que resolver la papeleta, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no?, simplemente señalar eso, aunque luego pasemos más a las consecuencias políticas, pues por ejemplo, en España el presidente del gobierno de Sánchez continuamente hace referencia a la ciencia,
a los científicos y se escuda detrás de ellos, ¿no? Como si todas las medidas que estuviera tomando el gobierno fuesen tomadas porque el comité de expertos formado para ello, pues es la que estuviera aconsejando, ¿no? Claro, el problema es, lo primero es que habría que preguntar a la gente que la ciencia nos salvará. Bueno, primero, ¿qué ciencia, no? Porque no hay una sola. La solución será que los biólogos moleculares, los virólogos, serán capaces de construir un antiviral o una vacuna. Entonces, eso sería una solución que vendría de la escala alfa 1. A día de hoy, las medidas están teniendo mucho más que ver con la epidemiología, con alfa 2, es decir, con intentar controlar a las poblaciones de gente de tal manera que no haya interactuación social y entonces frenar así la propagación del virus. Y también están teniendo que ver con la escala beta de la propia medicina, ¿no? Con la medicina preventiva de lávate las manos, ponte mascarilla, cuando toques algo, tócalo con guantes. Es decir, a día de hoy el problema es que vemos que las soluciones pues vienen de diferentes ciencias. Cuando la gente apela a la ciencia para que nos resuelva pensando en la vacuna o en el antiviral, yo creo que lo que está pensando no es en la epidemiología o en la medicina, está pensando en la virología, ¿no? En que esa escala alfa 1 sea la que nos dé la solución. El problema es que pues siento tener que poner unas notas de escepticismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna contra el VIH se lleva persiguiendo durante 2 décadas, más de 2 décadas, y no ha habido avances, con lo cual no tiene por qué haber una vacuna contra el coronavirus. O sea, quiero decir que esa idea del progreso científico ilimitado y continuado, pues es mucho suponer. Habrá que ir viendo paso a paso qué es lo que hay. Pone en cuestión la pone clara. Y sobre todo, claro, aparte de la epidemiología, lo que está claro, porque también he visto alguna voz en las redes sociales, por ejemplo, en contra del ejército, que también es muy curioso, de que el ejército salga a la calle. Y realmente es que resulta que quizá las fuerzas de seguridad del Estado tienen un papel en esta epidemia a día de hoy, claro. Deseamos que evolucione en un sentido diferente, pero hasta ahora han tenido un papel quizá más fundamental que lo que han podido aportar ciertas ciencias a la solución. Porque al final, si la población se queda en su casa, no es solo porque se lo pidas amablemente, es también porque claro, se le obliga a quedarse en su casa. Y parece bastante claro, pero bueno, es que hay gente que no le ha gustado nada que por ejemplo, el ejército salga a la calle, y bueno, eso es un tema que quizá es para otro momento. Quería, en cuanto a lo que viene después, quería leer, ya para entrar un poco más ya que he hablado de frontera, para entrar un poco más en la idea de nación política, en la importancia que está teniendo la idea de nación política aquí, porque es la nación política la que se cierra y la que impone una serie de reglas a sus ciudadanos, eso es evidente. Quería leer, por ejemplo, varias cosas que he visto de médicos españoles y, por ejemplo, había un epidemiólogo que vi un artículo en Sergio Romagni, que vi un artículo en El Confidencial. Y ya entramos también en el aspecto político, porque al fin y al cabo habla de la OMS, y la OMS es un organismo político, aunque hay gente que piense que no. Y se le pregunta con las mascarillas. Bueno, el título del artículo es brutal, porque él habla de la zona de Véneto y él dice: en Véneto la situación está controlada porque no le hemos hecho caso a la OMS, hemos ignorado a la OMS. Y eso parece que es así. Entonces él dice, le preguntan, con las mascarillas también ha habido rectificación. ¿Ha fallado la OMS? Y dice, ha sido desastroso, totalmente desastroso. Hasta hace 10 días, aquí seguían diciendo por televisión en mensajes oficiales que las mascarillas no servían para nada, que los test a los asintomáticos no servían para nada. Al final, Véneto está controlando el coronavirus por no seguir a la OMS. Y le preguntan, ¿cómo es posible que haya fallado tanto la OMS? Y dice que nos hemos hecho esa pregunta muchas veces estos días. Yo creo que fundamentalmente han fallado porque son burócratas que han hecho carrera dentro de oficinas, pero
han vivido la experiencia de campo, no han estado ni en los laboratorios manejando virus ni implicados en situaciones epidémicas en otros países. Bueno, y sigue diciendo, la OMS, bueno, es un tema tremendo, es un tema para dedicarle tiempo. La pregunta que te quiero lanzar primeramente es, lo que no entiendo es por qué, bueno, primero hay que decir que la OMS es una organización que pertenece a la ONU, donde una serie de países que contribuyen a esa organización, pero no todos, solo unos cuantos, y contribuyen económicamente. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo es posible que los estados, España y el resto, estén esperando a recibir recomendaciones o órdenes o recomendaciones de la OMS para tomar decisiones sanitarias que afectan a su propia estabilidad como país. ¿Es lógico, tiene alguna racionalidad que un país esté esperando a recibir directrices de fuera, externas a su propio territorio, en lugar de confiar en las instituciones propias que digan qué hay que hacer? ¿Eso tú le ves alguna racionalidad? ¿Que estamos esperando a una recomendación de la OMS para tomar medidas? Yo pienso que eso se puede interpretar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno puede ser que el gobierno de turno, si lo que hace es seguir o sea, desde el punto de vista de la política más partidista, ¿no? Si el gobierno de turno se acoge a lo que le ha dicho la OMS, siempre puede echar a la culpa, ¿no? A la OMS, ¿no? Sobre todo porque en España, pero en toda Europa y quizás no tanto en Estados Unidos, ¿no? Cuando hemos oído que Trump va a congelar los fondos a la OMS, prima mucho pues ciertos mitos, ¿no? Entre ellos ese mito del humanismo, ¿no? De la solidaridad, y donde generalmente estas estructuras supraestatales, ¿no? Se conciben como si estuvieran por encima del bien y del mal y de los intereses partidistas. Es algo parecido, lo que ocurre con la OMS es muy parecido a lo que ocurre con el IPCC, ¿no? Con el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que parece que está sobrevolando la Tierra en un cielo donde nos van dictando las normas, cuando si uno se estudia cómo funciona el panel, es financiado por los propios países miembros que dan listas. Los propios gobiernos son los que hacen las listas de los expertos que van a contribuir a ese panel. Por lo tanto, los que se dan en esas listas son aquellos que ya están en la línea de ese consenso científico. Con lo cual, aquí de nuevo son cuestiones casi para analizar para sociólogos de la ciencia, ¿no? Nos esperamos que esa megaestructura que estaría en la estratosfera nos dé las normas, cuando no nos damos cuenta de que está emanada desde los propios Estados-nación. Efectivamente, sí. Sí, lo siguiente sería, bueno, en ese sentido, claro, en el sentido de estar esperando directrices de fuera, también han indicado, por ejemplo, que el caso de Taiwán no pertenece a la OMS, tiene una situación muy controlada. Entonces, es curioso cuando ves que la OMS está felicitando, porque se ha utilizado por parte de Pedro Sánchez y del gobierno la felicitación de la OMS como algo positivo. Mira qué bien lo estamos haciendo. Pero claro, resulta que la OMS está felicitando a todos los países que forman parte de la OMS. A Taiwán, por ejemplo, no dice nada de Taiwán, aunque Taiwán es un ejemplo pues muy bueno porque está controlando la situación perfectamente, porque no contribuye a la OMS. Luego es un poco para darte cuenta cómo funciona esto. Tú, respecto a esta crisis, ¿qué papel tú crees que la idea de nación política va a salir fortalecida de alguna manera? Que digamos se está viendo que al final es cada nación está luchando por su propia supervivencia. Y otra cosa curiosa que te quería preguntar relacionada, que ahora me he acordado con esto, es que, por ejemplo, que hay muchas llamadas a buscar una solución, ya sea por vacuna o farmacológica, a nivel global, de forma que lo que sea que se desarrolle farmacológicamente como vacuna sea por el interés de todos los países del planeta. Claro, ¿hasta qué punto esto es posible? O dicho en vuestros términos, ¿hasta qué punto
si un país, vamos a decir Estados Unidos, que por ejemplo estaba detrás de desarrollar anticuerpos y parecía que estaban bastante cerca, que pudieran ser suministrados como fármaco, si imagínate Estados Unidos es el primero en hacerlo, y claro, tiene que producir para todo el mundo, pero evidentemente lo hará prioritariamente para sus ciudadanos, porque el mantenimiento de su eutaxia, como vosotros decís, está en conflicto con el mantenimiento de la eutaxia del resto de países. ¿O tú realmente crees que no es demasiado idealista pensar que lo que sea que se desarrolle será para la humanidad entera? Sí, aquí lo primero que, antes de contestarte, voy a dar una pequeña vuelta, ¿no? Pero me parece que es interesante, ¿no? Y es ver cómo en los periódicos hemos ido viendo estos días como diferentes filósofos, pues qué sé yo, Agamben, Zizek, el coreano Byung-Chul Han, pues han ido haciendo sus análisis en este sentido, desde una perspectiva más de política, que es la que estamos tocando ahora, ¿no? Y entonces es muy interesante contrastar estos análisis, ¿no?, con los que, por ejemplo, en el número especial que la revista El Catoboepa se está dedicando a la cuestión, ¿no?, con artículos pues desde Luis Carlos Martínez, Iván Vélez, Ekait, Ruiz de Vergara, Íñigo Ongay, Joaquín Robles, Daniel López, Marcelino Suárez y, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Ver cómo contrasta el idealismo del análisis de la mayor parte de estos filósofos de prestigio, ¿no?, con otros análisis más de cuño materialista, ¿no? Este Agamben decía que hacia lo que caminábamos era hacia una especie de estado opresor, ¿no? Y él lo veía como una quiebra de la democracia. Zizek lo veía también en la misma línea de fuerza, ¿no? Pero él decía que nos teníamos casi que felicitar porque caminamos hacia la revolución comunista. Y luego estaba Byung-Chul Han, que hacía un análisis muy divertido, ¿no? Que decía que aquí lo que se está demostrando es la superioridad de Oriente frente a Occidente. Claro, tiene bemoles que el que lo diga sea un filósofo que está afincado en Alemania, ¿no? Pues si tan superior es Oriente a Occidente, ¿no? Como solía decir Schopenhauer, ¿no? Aquellos compatriotas suyos que se quejaban de la vida en Berlín, ¿a qué esperas, ¿no?, para coger el primer coche que te saque de Berlín, ¿no? Y claro, es muy gracioso porque este Byung-Chul Han señalaba pues lo bien que se están tomando las medidas en Extremo Oriente. Claro, pero luego no te contaba que si se confirma la hipótesis de que el virus es un virus zoonótico, aquí tenemos que China ha tenido gran parte de la culpa en esta transmisión de la enfermedad con los mercados de animales salvajes. Y eso no lo contaba. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es como una serie de mitos, pues desde el mito del humanismo, de la globalización, de Europa, pues se nos están cayendo, ¿no? Porque esa especie de solidaridad sin contrapartidas, pues estamos viendo que ya al nivel de lo que era simplemente el tráfico de mascarillas, el tráfico de respiradores, el tráfico de otro tipo de material médico, ¿no? Pues este fármaco contra la malaria que parece que tiene éxito, ¿no? Como España había hecho diferentes encargos y han sido confiscados muchas veces por el país por el que pasaban. Entonces, yo creo que precisamente lo que vemos es lo que desde el punto de vista materialista se llama una biocenosis, ¿no? La lucha por la vida, en este caso a la escala de los estados-nación. Y es efectivamente lo que tú dices. Si se encuentra un antiviral efectivo o se encuentra una vacuna antiefectivo, pues es de suponer que el Estado que lo haya encontrado, lo primero que querrá es proteger a toda su población, es decir, vacunar a todos los suyos. Y luego ya con los excedentes a un precio, que él será el que ponga el precio seguramente, pese a lo que diga la OMS, venderlos a los demás y hacer negocio. Y claro, aquí también hay otra línea de fuerza que hay que señalar, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Es que seguramente será uno de los temas que luego tocaremos, ¿no? Con la religión, ¿no? Las líneas de corte, ¿no?, entre países más católicos y países protestantes, cómo enfocan la epidemia de diferentes maneras. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que estamos viendo es que ante el embate de la crisis que tenemos, lo que nos está manteniendo a flote es una institución que son los Estados-nación. Y donde, por ejemplo, en España también se ha visto el caos que suponen las autonomías a la hora de comprar equipo médico, donde cada una va, en vez de hacer una única compra conjunta
con lo que eso simplifica todos los pasos, pues cada comunidad está luchando con las otras para hacerse con el material, ¿no? Entonces, pues un poco ver eso, que las instituciones que nos han mantenido a flote a día de hoy, pues son esos, los estados-nación. En referencia, totalmente, y en referencia, aunque hay que decir que, bueno, yo lo digo por la gente con la que hablo a mi alrededor, hablar de Estado-nación, la gente te mira muy raro, ¿eh? No es un término que guste escuchar a mucha, por lo menos en mi generación, te puedo asegurar que no te miran de buen agrado, porque, bueno, el mito de Europa, el globalismo y tal, está muy impregnado ahí. Respecto a las autonomías hay un dato interesante que es tremendo, hasta qué punto pueden ser dañinas, de la forma al menos que está organizada en España. El doctor César Carballo, que es del jefe de servicio de emergencias, servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, adjunto al servicio de urgencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, dijo en una entrevista la semana pasada a Iker Jiménez que los datos de patologías, un gran problema que tenía, antes él decía, es que no entendemos todavía cómo funciona esta epidemia, es que no entendemos suficiente, estamos empezando a entender. Y un problema que decía es que los datos de las patologías de los ciudadanos en España no están centralizados, de forma que cada uno lo tiene en las comunidades autónomas, no hay ningún tipo de forma aparentemente a día de hoy, de combinar todos esos datos. Luego todo esto que se habla ahora del data science, del análisis de datos, ciencia de datos, pues claro, está muy limitado por el propio organización territorial que tenemos con las autonomías. Y claro, a pesar de que en España existe una idea generalizada de que las autonomías es, digamos, el mejor invento que ha podido haber en democracia, pues eso es lo que da la sensación. ¿Tú realmente crees que en este problema en concreto tú dirías que las autonomías están suponiendo un problema claro a la resolución de esta crisis? Claro, un detalle, ¿no?, que me parece que es capital. Cuando se decreta el estado de alarma, una de las medidas que se dice es que todo va a depender del ministro filósofo, ¿no? Y con el ministro filósofo me refiero a Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que es de formación, aunque todos somos filósofos, él además une el ser licenciado en filosofía, ¿no? Claro, el problema es que el Ministerio de Sanidad en España, a lo largo de los últimos 20, 30 años, ha ido cediendo todas las competencias. Con lo cual, de repente, el ministro de Sanidad se encontraba con una cantidad de poder en sus manos enorme, pero sin tener las instituciones, la estructura institucional, el mallado que le permite gestionarlo. Con lo cual, en el fondo, tiene un cargo más bien en el nombre, más que en lo que es luego el ejercicio. Puede que haya pasado algo parecido, no sé si has leído que las famosas pruebas PCR, de las que hablas ahora mucho, pues ya muchos centros de investigación, sobre todo el Consejo, el CSIC, en España y también universidades, lo ha publicado todos los medios, incluso El País lo ha publicado, que llevan 3 semanas demandando al gobierno que les dejen hacer PCRs. 3 semanas. Y todavía están esperando. Y yo creo que puede haber también mucha conflictividad ahí de quién toma, porque al fin y al cabo sí, pero cada uno pertenece a una comunidad o está en una comunidad diferente. Y yo creo que el tema de las comunidades está siendo un problema también, estoy de acuerdo contigo, bastante fuerte. A ver, y bueno, de las últimas cosas que quería comentar contigo, pues bueno, también tratar un poco Europa. Claro, aquí es un tema complicado porque Europa, hasta donde yo he visto, ¿cuál es el papel de Europa en todo esto? Yo no he visto prácticamente ningún tipo de actuación, respuesta coordinada. Volvemos a lo de siempre, está claro y todos sabemos, volvemos al problema de siempre, que Europa pues no es un Estado, es un acuerdo entre países y donde aparentemente cada uno va por su lado. Por ejemplo, tienes a Suecia aplicando una metodología para enfrentarse a la crisis completamente diferente a Italia o a España. Y perdón, antes de que se me olvide, para no olvidarme, si quieres luego también, si puedes comentar si tú crees que, porque te he escuchado alguna hablar de este tema, que el pasado eugenésico de ciertos países
Sí. está teniendo algo que ver en la toma, en cómo enfrentar estratégicamente esta crisis, por ejemplo, con Suecia. Pues totalmente de acuerdo. Quiero decir, aquí yo creo que hay dos puntos de corte, ¿no? La eugenesia fue muy ligada al protestantismo. En los países católicos la eugenesia no arraigó. Muchas veces hemos comentado, ¿no?, que, por ejemplo, en España el primer congreso eugenésico, cuando se quiso realizar, tuvo que esperar a los tiempos de la Segunda República. Y hasta entonces ese congreso tuvo muchos problemas para intentar hacerse, debido a que los sectores católicos lo frenaron bastante. Entonces, si nos fijamos, los tres países que han optado por una especie, como decir, bueno, en cierto modo el virus, darwinismo social, ¿no? El que sea fuerte sobrevivirá, el que no sea fuerte pues perecerá, ¿no? En cierto modo es la tesis del calvinismo del nacimiento del capitalismo, ¿no? El que le sonríe Dios tendrá éxito en los negocios, el que no perecerá. Claro, lo hemos tenido eso en Suecia, que es lo que está manteniendo esa política más a marcha martillo. Precisamente Suecia es el país, que no hay que olvidar, que, si no recuerdo mal, hasta el año 2010, por ejemplo, no quita las leyes que, por ejemplo, obligaban a esterilizar a los transexuales. O hasta el año 1996, no quita las leyes de esterilización de lapones y de otros colectivos que no fueran, digámoslo así, arios. Entonces, ahí se ve muy bien la conexión con la eugenesia en Suecia. Otro país que también hay que decirlo es Holanda, ¿no? Holanda, que también está jugando a lo mismo. De hecho, las tasas de contagio por millón de habitantes, las más altas son en España, no cabe duda. Pero en Holanda están aumentando también de una manera enorme. Y Holanda está jugando también a lo mismo. Claro, no nos puede extrañar que Holanda sea uno de los países más partidarios de la eutanasia activa. Y luego está el otro país que intentó hacer algo parecido, pero que luego echó marcha atrás, que eso, bueno, tú desde allí lo estarás viendo, es Inglaterra. Al principio Boris Johnson jugaba una especie de inmunidad de grupo, pero que más bien era una especie de darwinismo social, de el que tenga medios pues sobrevivirá, el que no pues fracasará. Y al final yo creo que, viendo la magnitud de lo que se venía encima, pues ha tenido que echar marcha atrás. Claro, yo creo que en Europa hay un corte, hay un eje que no se puede olvidar, y es el eje pues norte-sur, protestantes católicos, ¿no? De hecho, continuamente estamos viendo noticias en periódicos alemanes que lo que hacen es criticar a Italia y a España por su mala gestión. Claro, ahora resulta que tú ves las cifras de Alemania y el número de muertos son muy pocos. ¿Qué pasa? ¿Que es que son sus genes arios que hacen que el coronavirus no les afecte? ¿O lo que más bien sucede es que Alemania, como posiblemente esté pasando, ha camuflado sus cifras reales de muertos y no cuenta por coronavirus más que la gente que ha muerto en un hospital, que le han hecho el test y ha dado positivo? Quiero decir, porque si no, es que esas cifras son totalmente irreales. Entonces, yo creo que aquí se ve muy bien cómo la Unión Europea está a día de hoy, ante estas tensiones, saltando por sus costuras. ¿Y cuáles son esas costuras? Pues son costuras que tienen que ver fundamentalmente con la distinción protestantes católicos y también con los propios recortes de los estados-nación, ¿no? Alemania por un lado, Francia por otro, Italia por otro, España por otro, y un poco sálvese quien pueda. La biocenosis europea, ¿no? Sí, sí. En el sentido del tratamiento de datos es tremendo, porque antes se me ha pasado ese tema. Claro, es que es tremendo cómo el tratamiento de datos en esta epidemia completamente cambia el mensaje. Estamos viendo todos los días el gráfico y las curvas. Pero es que esas curvas, ¿hasta qué punto están construidas para mandar el mensaje que a cada uno le interesa? Porque depende de lo que pongas en el eje de la Y, pues sí, da una forma completamente distinta. Hay periódicos que te ponen en valor absoluto el número de contagios, otros en valor absoluto el número de muertes, otros que lo normalizan a cada 100.000 habitantes. Bueno, eso es una opción que puede ser más o menos válida.
otros que dicen no, pero hay que mostrarlo cada 3 días o 4 días. Escucho a algunos estadistas, ¿no? Porque también se ha metido mucha gente de economía que no tiene formación epidemiológica a hacer este tipo de análisis. Y te das cuenta que hay tantos, digamos, modos de analizar los datos como posicionamientos ideológicos. Mi pregunta un poco por, ¿está la ideología detrás modulando el mensaje y el relato en base al tratamiento de datos? Sí, sí, yo creo que totalmente. De hecho, a mí me parece que seguramente ciertos países han optado por reducir el número de test hasta que no pase unas semanas para no alarmar, porque si posiblemente empezasen a hacer test de forma masiva, el número de casos activos aumentaría muchísimo y el número de muertes. Entonces es una manera de hacernos pensar que estamos ya en la meseta de la curva de infección a punto de empezar a bajar. Claro, cuando estás en esas condiciones, pues si estás también maquillando muchísimo las cifras. Yo vengo observando desde hace unos días en televisión española que cuando dan las cifras, que generalmente son 3 cifras las que dan, que son número de altas, número de nuevos casos y número de fallecidos, ¿no? Solamente dan las cifras exactas y las rotulan de los casos de esas 3 cifras, las que son positivas del día. Si, por ejemplo, el número de muertes ha avanzado más, no lo ponen, simplemente lo dicen de palabra. ¿Por qué? Para que el espectador solamente fije su atención en los datos positivos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está totalmente metido. Luego, por ejemplo, cuestiones como el efecto fin de semana, cuando las comunidades autónomas, los hospitales, el conteo lo paran por diferentes razones, no lo envían al Estado central y entonces todos los medios de comunicación, lunes y martes, se felicitan de cómo las cifras van mejorando. Llega el miércoles, como hoy, que estamos grabando hoy un miércoles, y el número de muertes ha aumentado un montón, el número de casos igual, etcétera, etcétera. Quiero decir, cuando efectivamente digo que nos van presentando las cifras un poco pues para mantener a las masas más o menos apesebradas, ¿no? Aunque ese pesebo sea el que tienen en casa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y creo, a no ser que salga otro tema, que quizá para finalizar podríamos tratar un poco, pues, un tema que quizá no es habitual tratar en esta ocasión, pero a mí me parece relevante. Siempre, desde mi formación científica, cuando empecé a estudiar química en la universidad, yo también he estado imbuido de todos esos mitos, lógicamente, yo creo que todo el mundo, es imposible salir de ahí hasta que no estudias o te intentas informar por otro lado. Pues siempre ha encontrado yo esta oposición artificial a ciencia-religión, en la que yo también estaba, pero al final te das cuenta que es una oposición artificial, que no tiene ningún sentido, que cuando escuchas a Bueno, por ejemplo, decir, pues claro, es que tú no puedes demostrar desde la ciencia la idea de Dios, es que no forman parte del mismo campo, no puedes hacer nada en ese respecto. Lo podrás criticar desde una filosofía o desde la teología, lo que tú quieras, pero no desde la ciencia. Aquí ahora lo que se me plantea, porque es una situación dramática, absolutamente dramática, es que, claro, el duelo, ¿cómo un país como España, con tanto número de fallecidos, va a enfrentar el duelo? Tantas familias que ya no es solo la pérdida, es la pérdida y algo nuevo, que es perder a alguien sin la capacidad ni siquiera de despedirte, de tener un ritual que te permita al menos despedirte emocional, psicológicamente. He escuchado a médicos bueno, no sé si sabes quién era el doctor José Miguel Gaona, que se ha hecho Sí. también muy conocido con este tema porque está dando información muy interesante. Gente hablando que las consecuencias psicológicas de esta tragedia van a ser muy, muy fuertes. Entonces, lo que me pregunto es, bueno, primero, ¿es la psicología una ciencia que tiene mecanismos científicos para abordar o para intentar paliar un poco las consecuencias de este duelo social que vamos a vivir? Y lo segundo es, ¿tú crees
que la religión va a volver a, digamos, vivir a potenciarse, va a vivir un resurgimiento dentro de la población para intentar pasar este trance? Comienzo por lo de la psicología. A mí me parece que, o sea, si Napoleón a principios del siglo XIX decía aquello de que un cura le ahorraba 100 gendarmes, ¿no? Pues hoy en las sociedades que vivimos capitalistas, o por lo menos en las que vivíamos, un psicólogo te podía ahorrar 100 gendarmes, ¿no? En el sentido de que muchas escuelas de psicología, donde la cientificidad de la psicología hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Habría que ver pues muchos planos y distinguir escuelas y tal, y hasta qué punto la psicología no está cruzada de que son técnicas y al mismo tiempo son ideología filosófica. Pues lo que sucede es que muchas veces muchas escuelas psicológicas lo que hacen es a los individuos flotantes que su vida se ha desmoronado, pues darles un sentido, ¿no? Aunque ese sentido no sea más que ir cada semana a las 7 de la tarde los miércoles a consulta, ¿no? Entonces, hay que ver un poco ahí la funcionalidad. Estos días, cuando en los telediarios sobre todo ves que cada 2 por 3 salen psicólogos dando una serie de recetas para qué hay que hacer, cómo tenemos que hacer, estar entretenidos, llamas al teléfono de los psicólogos y tal, y dices, es bochornoso el nivel de las ideas que manejan, ¿no? O sea, son ideas de basura, básicamente, ¿no? Claro, lo que a veces se nos olvida es que nuestros abuelos vivieron la posguerra y la guerra civil, ¿no? Y posiblemente nos habíamos acostumbrado y también posiblemente muchas veces nuestros padres, ¿no? Que vivieron a partir de los años 60 esa subida de nivel de vida que hubo en el tardo franquismo y luego con la llegada de la democracia, pues se nos ha olvidado que a veces suceden históricamente y de forma recurrente estas grandes crisis, ¿no? Y que hay que asumirlo pues con estoicismo y tirar para adelante. Pues, sí. Y con respecto a la religión, claro, el problema es que cuando se suele hablar de este tema, el tema de la religión, ¿no? O ciencia y religión, bueno, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Igual que no existe la ciencia, sino que hay muchas ciencias, no existe la religión, sino que hay muchas religiones, ¿no? Y entonces habría que ir estudiando caso por caso, que es muy difícil, ¿no? A día de hoy decir mucho, ¿no? ¿Qué religiones son las que pueden salir fortalecidas? O sea, yo creo que, por ejemplo, los países islámicos, el Islam seguirá igual, ¿no? En Sudamérica hemos visto, en Hispanoamérica, como muchos gobernantes hacían llamamientos a la religión, ¿no? Que sea la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y se tomaban un poco a coña. Pero hay que ver también la funcionalidad que puede tener eso, ¿no? Es como, qué sé yo, un ejemplo que solía poner bueno en el mito de la derecha, ¿no? La mitología que rodeó al bando nacional en la guerra civil era totalmente metafísica y teológica, pero tuvo la funcionalidad de que permitió agrupar a ese grupo, compactarlo para dirigirles hacia la victoria en la guerra civil. Entonces, aquí puede suceder igual. En México, cuando López Obrador apela a la Virgen de Guadalupe y a encomendarse a la Virgen de Guadalupe, pues a lo mejor tiene la funcionalidad en un país que tiene un sistema nacional de salud muy frágil, esas apelaciones a la religión pueden servir pues para mantener más o menos tranquilizadas a las masas y que el país no degenere en una anarquía total. En España, pues hombre, en España a día de hoy es interesante ver que en cierto modo la misa de los domingos por la mañana en la televisión, que el PSOE la había quitado hace un año o así, ha vuelto. Ah, sí, no lo sabía. Quiero decir, se puede volver a ver la misa desde la telepantalla. Entonces es muy interesante ahí ver esa conexión, ese repunte, ¿no? Claro, ¿por qué la misa? Pues porque como ahora no hay partidos de fútbol, ¿no? Hay que dar marcha atrás, ¿no? Si el calendario de la liga es el que organiza nuestra vida y la liga se ha ido al garete, pues ahora tiene que ser otra vez el calendario religioso el que echamos mano. Pero si tuviera que señalar algo en conexión con la religión, yo señalaría que lo que más estamos viendo en auge a día de hoy es, a mi juicio,
una refluencia de lo que Bueno llamaría las religiones primarias, las religiones ligadas a los númenes animales, ¿no? Porque en España son precisamente las familias que tienen en casa un numen animal, bueno, un numen que tiene que ser canino, claro, un perro, aquellas que están viendo que gracias a ese poder que tiene ese numen son las que pueden salir a la calle, darse un paseo y andar. Con lo cual, si algo yo creo que va a salir favorecido de esta crisis es esa especie de vuelta a la religiosidad primaria ligada a los animales. Yo también estoy viendo una cosa interesante, que veo muchísimas referencias a que nos volvamos más introspectivos. Que tenemos que mirar en este tiempo, tenemos que hacer introspección, mirar al interior. Todo este, no sé cómo llamarlo, idealismo, humanismo, un poco vacuo, donde diga por ese camino, de intentar decir que lo que estábamos viviendo hasta antes del confinamiento era una sociedad que todo era tóxico, éramos unos caníbales unos con otros, nos comportábamos mal, etc. Ambición, dinero, y digamos que ahora tenemos que volvernos pues buena gente, por fin, tenemos que aprovechar esto para volvernos buenos. Y de alguna forma, claro, yo lo que creo que esta gente no se da cuenta es que yo no voy a decir que no haya cosas negativas de un modelo u otro, de un modelo más o menos liberal. No, bueno, lo puede haber, pero habrá que ir caso por caso. Lo que yo creo que esta gente no se da cuenta es que, claro, una sociedad plural hay conflictos objetivos de proyectos de muchos ciudadanos que entran en conflicto. Y que entran en conflicto, a veces será evidentemente por arrogancia y por ambición, que no digo que no, pero es que hay otras veces que es un conflicto objetivo. Sí. Y esto es lo que yo creo que no se quiere ver, que si hay una plaza de científico titular o una plaza de profesor de secundaria, pues hay una o hay 2 o 10, pero no hay 1000, 2000 o no hay ilimitadas, no hay para todo el mundo. Luego ese conflicto de objetivos que no se ve, digamos, que un poco representa una sociedad inmadura, infantil, que es incapaz de ver pues que la vida es muy chunga, que es muy difícil y muchas veces no es porque los demás conspiren contra ti o te quieran hacer daño, sino que es el propio desencadenante de la vida de cada individuo que colisiona con la vida de otras personas. ¿Tú crees que también estás viendo tú estas ideas de introspección, idealismo, un poco absurdas? No sé cómo lo ves tú. Sí, y a mi juicio eso tiene mucho que ver también con la conexión con la psicología, ¿no? Con cierto tipo de psicología positiva, ¿no? Que lo que antes de que viniera esta gran crisis, ¿no? Viene a decirte pues que si cuando tienes un problema lo que tienes que hacer es explorar dentro de ti, ¿no? Como que a lo mejor el problema tiene más que ver con tu horario laboral o con tu jefe al que tienes que protestarle o con lo que tienes que cambiar. Y entonces, más que nada es que tienes tú que hacer un trabajo y crecer como persona, ¿no? Entonces, es una forma también, como si dijéramos, de engrasar la maquinaria, ¿no? Porque si al final los problemas, en vez de verlos como problemas objetivos, los vemos como subjetivos, pues uno acaba tragando con todo, ¿no? Porque siempre la culpa lo que hace es encharcarse en la subjetividad propia, de decir, bueno, es que tengo que crecer como persona, tengo que pensar en positivo, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tenía que hacer era, pues, dar un golpe en la mesa. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con una especie de esas llamadas que está habiendo a día de hoy, también pues de psicólogos que salen en la tele, etcétera, tiene más que ver con mantener un poco a la población tranquila en sus casas, ¿no? Que esté la cosa, que no se mueva mucho, ¿no? Porque claro, si de repente, qué sé yo, 10 millones de españoles dicen que están hartos ya del confinamiento y salen a la calle, no hay ejército que lo mantenga. Quiero decir, claro. Entonces, esto funciona, pues sirve un poco para engrasar la maquinaria. Yo he visto hasta incluso un artículo en prensa que se llamaba "Yo no quiero volver a la normalidad".
Y el autor del artículo básicamente lo que quiere es que es como si estuviera haciendo una especie de alabanza a seguir así indefinidamente porque volver a la normalidad significa volver al caos y al horror. Claro, me parece una posición tan egoísta cuando sabes precisamente que seguir así implica que el Estado se va cada vez más Sí. económicamente por el desagüe y que va a ser más difícil remontar. Me parece de un egoísmo que es para mí imposible de entender. Bueno, la última pregunta, y te dejo tranquilo, es porque es la última que tratamos, porque justamente lo hablaba con mis amigos en el grupo de WhatsApp antes de hablar contigo, porque es un tema recurrente que volvemos otra vez a la idea de España. La idea de España que, bueno, ha tratado muchísimo, y vosotros, la escuela en general. ¿Por qué sigo encontrándome constantemente la idea de que, por ejemplo, ahora la gente sale al balcón, unos aplauden, pero hay gente, por ejemplo, pues que pone el himno de España o saca la bandera o dice viva España? También me ha pasado en Italia, hay gente también que lo está haciendo y me han dicho compañeros italianos que lo ven negativamente, que lo ven negativo porque eso significa que está aumentando el nacionalismo conservador del Mm. país, ¿no? Lo identifican con la derecha conservadora, carca, etcétera. Y en España igual, la inmensa mayoría de gente que yo conozco, pues, o una gran parte lo ve como algo negativo el hecho de usar los símbolos nacionales. Que es infantil, digamos, y que no tiene ningún sentido. Esa es la identificación que yo percibo que hace. Es algo infantil, emocional, que no tiene ningún sentido. ¿Qué se podría decir desde un punto de vista materialista? ¿Por qué los símbolos de una nación política son importantes de manera materialista, desde el punto de vista materialista? Sí. Pues a ver, lo primero que hay que decir es que España no es desde una perspectiva materialista, no es una esencia eterna. Quiero decir, España tiene como nación étnica, nación histórica, nación política, su fecha de nacimiento y puede tener perfectamente su fecha de defunción en el futuro, ¿no? Lo que sucede es que las razones desde una perspectiva materialista para defender a España son básicamente estas, que estamos montados en este barco y que nos interesa que este barco aguante. Quiero decir, si el barco se va a pique, es decir, si España, el Estado español, la nación española se va a pique, pues a la larga será peor para la Para inmensa todo. mayoría. Claro, la mayor parte de la gente que critica la idea de nación piensa en una especie de que hay una solidaridad, que lo importante es que somos humanos, pero claro, cuando luego ves que Turquía se queda con tus mascarillas si no presionas, que Alemania no te vende medicamentos y tal, pues claro, es que el choque con la realidad es total. Ahí ves que esa especie de pensamiento Alicia que te hace pensar que vives en el mejor de los mundos posibles, pues se desvanece. Entonces, la razón para defender a España es simplemente esta, que estamos metidos en este barco y que nos interesa que el barco no se hunda, porque es que estamos montados en él. No hay Efectivamente, más. efectivamente. Bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación, que quizás no sé si se ha alargado un poco más de la cuenta, lo siento, No, si no, tenías algo bien, que hacer. bien. Y bueno, voy a parar. Y nada, muchísimas gracias. Y una Yo, cosa, sí, sí me gustaría, me parece que leer una pequeña cita de Bueno que había dime. seleccionado para acabar, si te parece, y que me Sí, claro, parece que claro. es del final de un artículo que se llama Pavores ecológicos y que me parece que es muy bonita, ¿no? Y me parecía, digo, la he leído uno de estos días y dije, bueno, pues para cerrar puede venir bien, ¿no? La leo, dice así, decía Bueno al acabar esta conferencia. Dice, yo terminaría mi exposición con una máxima de un estoico, en este caso del emperador Marco Aurelio, referida a una situación muy parecida, al fin del mundo más o menos inminente, y que es una de las máximas que podría servirnos para resumir toda la filosofía materialista práctica en este contexto. Dicho en griego, dice lo siguiente, el universo, mudanza, la vida, firmeza. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Y muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, salud y fuerza. Muy Muchas bien, gracias. igualmente. Salud.